Tiene vocabulario ofensivo y escenas de violencia. Donald McIntyre es un periodista de investigación famoso por sus intrépidos trabajos con peligrosas organizaciones criminales y pretende desvelar la cara oculta del crimen internacional más moderno. Viajaremos con él a algunas ciudades famosas del mundo y conoceremos a miembros del AMPA, de la policía y a los vecinos de la zona para descubrir cómo es la vida en las calles más peligrosas. Estamos en Ciudad de México, donde el crimen organizado ha dado lugar a más muertes que muchas guerras. Utilizan granadas tiradas con lanzagranadas, AK-47, bazocas. El gobierno ya no pinta nada. Es una ciudad en la que nadie está a salvo en las calles, donde los secuestros de las bandas callejeras aterrorizan a la población. En cierto modo, te preparas para que te maten. Ni siquiera la muerte merecen, porque la muerte sería un halago para ellos. Calles peligrosas. México DF es la capital de México. Tiene una población de 20 millones de habitantes y es una de las ciudades más grandes del mundo. Es famosa por su cocina y su legado cultural. Pero más allá de los mariachis y los margaritas, podemos ver que México DF es un lugar extremadamente volátil. Las diferencias entre la población rica y la pobre han crecido mucho en los últimos años y han dado lugar a un aumento desproporcionado de la criminalidad en Ciudad de México, cuyas calles ahora son unas de las más peligrosas del mundo. Donald ha venido aquí a descubrir cómo la pobreza y la corrupción han llevado al crimen, a la pobreza y a una ola de asesinatos y crímenes que el año pasado se cobró la vida de más de 5.500 personas. Aquí en México DF parece que la violencia y la muerte son de dominio público. Con echar un vistazo en un kiosco de prensa se puede ver la escala de violencia que hay en la ciudad. Mirad, es la última página de uno de los periódicos más importantes, La Prensa. La policía, los criminales y los cadáveres están por todas partes. Es increíble. Estas fotos las realizan fotógrafos que van en busca de los crímenes más truculentos. Un contacto británico de Donald ha conseguido que unos fotógrafos le dejen acompañarles en su búsqueda de los crímenes más violentos de la ciudad para inmortalizarlos. Esto es Monumento. Estamos aquí con estos chicos que son fotógrafos de sucesos para diferentes periódicos y emisoras de radio. Ellos también, y lo que hacen es esperar aquí a recibir un aviso. A veces pinchan la radio para conseguir directamente la información y saber si ha habido un asesinato o un accidente. Y a partir de ahí van corriendo al lugar donde haya ocurrido para cubrir la noticia. ¿Y por qué es tan peligroso? Es peligroso porque nunca se sabe. Si, por ejemplo, cubres un tiroteo a la salida de un bar, no sabes si cuando llegues seguirán disparándose o si pasará algo cuando vaya la policía. Así que a veces han llegado cuando todavía había disparos. O les han quitado las cámaras o les han pegado. Siempre existe el riesgo. Por la noche puede pasar cualquier cosa. John presenta a Donald a uno de los reporteros de sucesos con más experiencia de la ciudad. ¿Por qué son tan famosas entre la gente las fotos que has realizado de cadáveres
y cuerpos acribillados a balazos. Y aquí toda la mayoría de la gente les gusta el morbo de ver muertos, la sangre. No sé si la gente de aquí compra los periódicos y cuando llega la nota roja, lo policíaco ya se queda ahí y empieza a ver más, empieza a ver las fotos, ¿no? Las imágenes que... Donald está empezando a sospechar que la muerte y la sangre están muy aceptadas entre la población mexicana. Parece que mires donde mires. Siempre hay un coche de policía. Están por todas partes, patrullando la ciudad. Dicen que algunas noches van marcha atrás, de un lado para otro, a 160 kilómetros por hora por el centro. Pero por ahora todo está tranquilo. Aunque no creo que siga así por mucho tiempo. Pronto los fotógrafos interceptan una llamada que informa de un asesinato al otro lado de la ciudad. El equipo de prensa recorre las calles a toda velocidad, saltándose los semáforos y cogiendo las curvas casi rectas para conseguir llegar los primeros al macabro escenario del crimen. Llegan allí a la vez que las primeras patrullas de policía y, tal y como esperaban, hay un cadáver tirado en la calle. La policía intenta mantener alejados a los fotógrafos. La llegada de la ambulancia parece ocupar un segundo plano, ya que es una imagen que no interesa en absoluto a los periódicos. Está bastante claro que el crimen en México DF es un gran negocio y la gente parece estar desensibilizada al respecto. Bueno, eso forma parte del día a día de estos chicos. Cadáveres y caos. Creen que ha muerto por un disparo en la cabeza. Y hemos estado incluso demasiado cerca del escenario del crimen. Finalmente, la policía acordona la zona y empieza a recoger pruebas del asesinato. Puede que estemos pisando el casquillo. Así que eso nos indica lo rápido que los reporteros han llegado al escenario del crimen. Nos acaban de pedir que levantemos los pies, porque el casquillo que ha acabado con la vida de ese hombre tiene que estar por aquí. Lo ha encontrado uno de los fotógrafos. Parece que cuando los periodistas han obtenido lo que querían, el escenario del crimen se normaliza. Esto es algo normal para ti, ¿verdad, David? Así son todas tus noches, ¿no? Sí, aquí en la Ciudad de México sí, es muy común. Ya es de todos los días. ¿No te da miedo pensar que tú mismo podrías acabar muerto en la primera página del periódico? Pues te pasa alguna vez por la mente, ¿no? Te pasa alguna vez por la mente que vayas a ser tú el que te vayan a tomar la foto, ¿no? Es como una, digamos que una regla de oro, ¿no? Entre nosotros. Si, por ejemplo, algún compañero de nosotros llegara a caer, no tomaríamos foto de él. Por respeto al compañero no lo harías. Cuando Donald llegó aquí, ya sabía que México DF era una ciudad peligrosa, pero no esperaba ver este grado de violencia tan pronto. Lo que está claro es que este sitio no es recomendable para la gente con problemas de corazón. A continuación, Donald descubre que las bandas que trafican con droga están llevando la violencia de las calles de México DF a unos niveles sin precedentes. Los traficantes han matado este año a más de 500 policías y soldados. Y averigua por qué no solo los mexicanos, sino también los europeos que vienen de visita son el blanco de los asesinos. A una chica que yo conozco la secuestraron, le dieron una paliza y luego la dejaron por ahí. Calles peligrosas. Calles peligrosas. Estamos en México DF con Donald McIntyre y ya hemos visto que aquí la vida no vale nada y que los asesinatos en la calle son muy comunes.
Pero esta ciudad es un lugar de colores y contrastes, donde los visitantes se sienten acogidos y la gente sabe pasárselo bien. Incluso la muerte es una razón para festejar. México es famoso por la fiesta que se celebra el Día de los Muertos, que tiene lugar el 1 de noviembre, día que en el catolicismo se denomina el Día de Todos los Santos. Millones de personas pagan tributo a los muertos en una ceremonia cuyo origen tiene cientos de años. Data de la época de los aztecas. Puede que esta original fascinación que hay en México por los muertos sea una de las razones por las que los asesinatos y la violencia tengan tanta presencia en Ciudad de México. Parece que el conflicto, la revolución y la violencia siempre han formado parte del ADN de los mexicanos. En 1968, miles de estudiantes que protestaban contra el gobierno fueron masacrados por los soldados y la policía, que abrieron fuego contra los civiles desarmados. La severa recesión económica de los 90 dio lugar a un importante aumento de la criminalidad, y México DF se convirtió en una ciudad sin ley. Donald va a entrevistar a un periodista criminalista, Joan Grillo, para que nos dé más información sobre la situación real del país. Explícanos un poco la relación que existe entre Ciudad de México y el crimen. Aquí el crimen explotó en la década de los 90. Hay muchos tipos de robos y extorsiones, muchas formas de conseguir dinero, robos de coches a punta de pistola y secuestros para luego pedir rescates. Estos actos son muy comunes en México DF. Se dan cuenta de que pueden quedar impunes y ganan los malhechores. En muchos casos, se ha descubierto que la policía colabora con el crimen organizado. Este clima de corrupción ha permitido que los traficantes de América Latina tengan libertad para actuar en las calles de esta ciudad. En un año en México se producen 4.000 asesinatos relacionados con las drogas. Lo que hacen es mandar mensajes con sus actos. Así indican quiénes son sus rivales y les matan. A menudo de formas muy crueles. Cuando asesinan a una persona, suelen matar a toda la gente que tiene alrededor. A veces les cortan la cabeza y dejan una nota al lado. Otras veces graban el asesinato en vídeo y lo cuelgan en internet. Es decir, matan, pero lo hacen de una forma aterradora. Porque también quieren dar a entender que ellos son los que mandan y que lo que hacen no se puede denunciar ante la policía. Quieren demostrar que pueden matar cuando y donde quieran y que no les pasará nada. A la población, a la gente, en las calles también quieren que se sepa cómo son, que son los jefes de todo y que no se puede ir a la policía a denunciarles. Joan lleva a Donald a un sitio en el corazón de la ciudad donde un suceso reciente pone de manifiesto que los cárteles de la droga pueden matar a cualquiera que se interponga en su camino. Era hora punta. Fue en noviembre, a principios de noviembre. Un avión cayó directamente en la calle. Explotó y quedó en llamas. Murieron todos los pasajeros, algunos conductores y unos pocos viandantes. Además, en aquel avión volaban el segundo mandatario del gobierno, el secretario de Interior y un fiscal que se llamaba José Luis Santiago Vasconcelos, que luchaba activamente contra el crimen organizado. A pesar de que la caída del avión se consideró un accidente, aquellas dos personas de gran importancia política que murieron eran claros enemigos de los cárteles. Explícanos cuál fue la trayectoria del avión. Como es obvio, el tráfico se dispersó como pudo. La gente se quemó porque una gran bola de fuego avanzaba por la calle. Y aquella bola siguió moviéndose hacia allí. Los motores, las alas y más restos quedaron esparcidos por todas partes. Las diferentes piezas del avión cayeron encima de este edificio. Algunas ventanas ahora son de madera porque hubo partes del avión que cayeron encima de ellas. Es increíble que un desastre así haya podido ser planeado por los cárteles de la droga, sobre todo cuando por el supuesto accidente han muerto dos políticos a plena luz del día.
¿Seguro que los narcotraficantes no son tan poderosos como para acabar con el vicepresidente? Ahora mismo, en México, se respira un clima que ha permitido ataques a cientos de policías y soldados este año. Esas bandas relacionadas con el mundo de la droga han asesinado a más de 500 policías y soldados en todo el país. A un hombre, el jefe de la Policía Federal, le mataron de un disparo en su propia casa. Llegó a casa, abrió la puerta y le estaba esperando un hombre con una pistola que le mató sin miramientos. En un clima como este, cuando pasa algo así, todo el mundo lo relaciona con los narcotraficantes. Eso es lo primero que les viene a la cabeza a los mexicanos. Entonces, ¿quién tiene el control sobre México DF? Parece que las cosas no dejan de cambiar y que aquí solo hay caos y violencia, ¿no? Estamos hablando de grupos armados, de crimen organizado, de cárteles con miles de hombres y armas. Utilizan granadas tiradas con lanzagranadas, AK-47, bazocas. Estos hombres son culpables de más matanzas que muchas de las guerrillas. Aquí hay más violencia que en muchas guerras. Así que es obvio que el gobierno ya no pinta nada. Donald se ha quedado impresionado cuando se ha enterado que los cárteles de la droga tienen tanto poder en México que, al parecer, el país se va a convertir en un lugar sin ley. México es una de las puertas de la droga que va hacia los Estados Unidos. Es un negocio que podría llevarnos a entender por qué los cárteles llegan hasta donde llegan para defender sus intereses. Mientras los cárteles crecen y cada vez son más influyentes, México DF también ha sido testigo de la aparición de otro fenómeno criminal, los secuestros. Los secuestros en Ciudad de México han llegado a niveles insospechados. Solo en 2007 se produjeron 1028 denuncias de secuestros en el país. Eso equivale a casi 3 al día, y 65 de las víctimas también fueron asesinadas. Los secuestros en México los realizan personas relacionadas con el crimen organizado y lo hacen por dinero. Según algunos expertos, existe una relación directa entre los secuestros y las diferencias que cada vez son mayores entre ricos y pobres. En una sociedad como esta, es necesario para la gente con dinero invertir en la seguridad. Donald va a conocer a un hombre que ha creado una empresa para ofrecer seguridad a los ricos en las calles más céntricas de México DF. Francisco Ramírez es el jefe de una organización denominada CIOS. Grupo CIO significa Centro de Información y Operaciones en Seguridad. Esta empresa es una de las mayores compañías especializadas en seguridad de México DF. Desafortunadamente, por la situación que se vive en el país, el secuestro es una realidad. El secuestro hoy en día está incrementando, o sea, se ha incrementado la parte agresiva, la parte bárbara del secuestro. Ya en una época se tomó una modalidad que sale de México, que son las mutilaciones. Bandas especializadas, formadas y entrenadas por el narcotráfico, su modo de vida es la ilegalidad, están entrenados para aspectos violentos y están girando a secuestrar. El hecho de que sean delincuentes novatos en el tema del secuestro genera el riesgo tan alto para la víctima. Hechos más tristes y más lamentables, personas de la autoridad dedicadas a grupos de antisecuestro que terminaban siendo personas dedicadas al secuestro, que no es secreto, o sea, está en todos los medios de comunicación. No es raro que este tipo de organizaciones funcionen bien cuando la gente en México DF no puede confiar en la policía. En un ambiente como este, el problema de los secuestros solo puede ir a peor. Donald va a conocer a un chico que ha sufrido el horror de un secuestro en primera persona y ha vivido para contarlo. A Rodrigo Álvarez se le acercaron dos hombres con pistolas y le apuntaron cuando iba a casa de un amigo suyo en un barrio de clase media. Recuerdo que levanté las manos y me dijeron que las bajara. Entonces, los secuestradores le metieron en un coche y se lo llevaron.
Me preguntaban cosas como, ¿cuánto crees que tu familia pagaría por tu vida? Y no sabía qué contestar. Pero al final les dije que a lo mejor podían pagar unos 100.000 pesos. Y me contestaron que entonces pedirían 200.000. Se lo llevaron a una casa cuya localización desconocemos. Los secuestradores pensaban pedir una suma de dinero equivalente a 15.000 euros. Rodrigo se temía lo peor. Me dijeron que me calmara y que no hiciera ninguna tontería, que no intentara escaparme y no me pasaría nada. Me dieron comida, pero yo no comí, ya que tenía el estómago destrozado. Es un sentimiento raro, porque en cierto modo te preparas para que te maten. Sabes que lo pueden hacer cuando quieran. Los padres de Rodrigo negociaron su puesta en libertad y pagaron el rescate. Cuando me dijeron que habían pagado el rescate, me alegré. Me dijeron que me llevarían con el coche a un sitio, me dejarían allí y que tenía que dar 100 pasos hacia adelante sin mirar atrás, porque si no me iban a disparar. A pesar de todo, Rodrigo y sus padres no llamaron a la policía. No quisimos ir a la policía porque yo tenía miedo. No sabes si es verdad que la policía está relacionada con esta gente. No sabes si de alguna manera están conectados. Lo hablamos y al final decidimos no ir a la policía porque no sabíamos si, en caso de que se enteraran, se iban a vengar. A continuación, Donald conoce al cuerpo de la policía desde dentro y ve un ejercicio al más puro estilo mexicano. También conocerá a un hombre que se tomó la justicia por su mano después que mataran a su hija. Le dispararon una pistola del calibre 45 en el cuello. Calles peligrosas. Calles peligrosas. Estamos con Donald McIntyre en México DF, la ciudad donde más secuestros se producen en todo el mundo. Y vamos a averiguar algo más sobre cómo el crimen organizado está apoderándose de las calles. Donald se ha quedado boquiabierto con lo que ha visto. Parece que la ciudad está fuera de control. Los secuestros son un gran problema, pero peor es la corrupción que tan extendida está entre los policías y permite que muchos crímenes se realicen impunemente. Donald se ha enterado de que el gobierno ha prometido hacer frente a este problema, así que va a visitar la recién creada unidad antisecuestro. Según parece, los policías seleccionados para esta unidad especial son incorruptibles. Y si eso es verdad, serían de los pocos que quedan limpios en la policía mexicana. De camino a su lugar de entrenamiento, uno de los encargados de prensa le informa sobre las operaciones que realizarán en la instrucción de hoy. Aquí va a haber un secuestrado. Vamos a trabajar con sniper. Sí, va a ser a fuego real. La unidad está bien equipada y consigue salvar al rehén. Donald está sorprendido de que le hayan dejado quedarse tan cerca del lugar de la acción. Este ejercicio depende de la puntería de los francotiradores de allí arriba, porque son los que van a disparar a los vigilantes que están ahí, a menos de 7 metros de aquí. Así que no sé si... ¿Pablo?
Ahora que los secuestradores están bajo control y los rehenes a salvo, el rescate simulado ha terminado. ¡Cuánto ruido! Uno de los agentes ha accedido a contestar a las preguntas de Donald. ¿Cómo se protege la unidad ante las infiltraciones de los criminales? Nosotros vivimos la mayor parte del tiempo en el trabajo, en el grupo, y nos vamos conociendo poco a poco. Y nos da un margen de saber quién es quién, y cuando vemos que alguien anda extraño, hablamos con él y en su caso lo retiramos del jury. La unidad antisecuestro ha demostrado fuerza y solidaridad, pero Donald no sabe bien cuánto había de realidad en todo esto. No le ha quedado claro si están consiguiendo algo en las calles de la ciudad. Así que Donald va a hablar con unas chicas inglesas que llevan una temporada viviendo aquí. Al ser extranjeras, la gente piensa que son ricas. Así que Sarah, una periodista, y Hannah, que trabaja en una editorial, tienen que tomar precauciones contra los secuestros. Yo nunca cogería un taxi. Porque que haya 3 personas inglesas en un coche, además obviamente extranjeras, es más peligroso que coger un taxi yo sola hablando en español. Sarah y Hannah explican lo fácil que es para los extranjeros meterse en un taxi falso y convertirse en una presa fácil para que les roben a punta de pistola. Los llaman secuestro express y suelen durar 1 hora. Porque te llevan a un cajero para que saques todo lo que puedas, con todas las tarjetas que lleves encima. Además, te obligan a que les des el número secreto para que puedan comprobar que se están llevando el máximo dinero posible. A una chica que yo conozco, la secuestraron, le dieron una paliza y luego la dejaron por ahí. Al día siguiente, Donald quiere averiguar más sobre los secuestros express y cómo se realizan. Así que para un taxi a sabiendas de que el conductor podría ser un secuestrador. ¿Los secuestros son un problema para ti y para la gente de tu entorno? Sí, he conocido gente que se dedica al secuestro muy fuerte. Están aquí hasta 5 vehículos nuevos de taxi. Entonces, ¿hay gente que compra taxis y se monta un negocio solo para realizar secuestros express? Al negocio de ese tipo de secuestro. Inclusive, en 1 o 2 meses han ganado hasta 350,000 pesos. Son impresionantes, ¿sí? Entonces, ahí está la clave de ellos. Si un taxista al azar conoce a gente de su barrio que realiza este tipo de secuestros, nos podemos hacer una idea de lo extendido que está el problema. ¿Y es gente que da miedo? ¿Es gente violenta? No con miedo, simplemente así que son conocidos de chicos y pues nada más el saludo. Como mismo ya los conocen, es el saludo. Para el barrio es el saludo de nosotros. Para los demás tal vez que sí, sean la amenaza para los demás. Según tu experiencia, ¿qué porcentaje de secuestros se denuncian en la policía? Como un 98% más o menos, que no se denuncian. O sea, son muy pocos los que van a denunciar ese tipo de personas. Por lo mismo, porque las mismas autoridades están corridos con ellos. Entonces, por eso la gente se evita de ir a denunciar. Porque la misma autoridad te dice, no vayas porque te conoce tu casa, te llega y te plomean y tú ya sabes, retira los cargos o tú le tiras, tú le sabes, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Al parecer, en México DF, nadie está a salvo de los secuestros express.
Donald ha descubierto que no solo se secuestra a gente con un alto poder adquisitivo, los más pobres de la sociedad también corren el riesgo. Recientemente se han producido secuestros por los que se han pedido rescates de 135 euros. Donald se ha enterado de un caso que ha tenido lugar hace poco y ha conmovido a toda la ciudad, en el que un niño de 5 años fue secuestrado por un vecino suyo que es un adolescente. A Javier Betanzos le secuestraron y le mataron en uno de los barrios más deprimidos de la ciudad. No parecía haber ningún móvil para el secuestro. Una mujer de la zona ha accedido a hablar del tema con Donald. Pues la verdad no les importa ya si eres rico o si eres pobre. Pero aquí el secuestro de este niño fue porque esta persona le dio mucho coraje que los papás del niño tenían un carrito y como ellos son comerciantes como nosotros, se compraron una camioneta. Entonces él pensó que yo creo que tenían más dinero y robó al niño para pedir. La familia del niño le buscó durante mucho tiempo. Finalmente un testigo del secuestro declaró y gracias a eso se identificó a Javier y a su joven secuestrador. El entorno de la víctima se quedó muy sorprendido al enterarse de que el secuestrador era un chico de 17 años, amigo de la familia. ¿Cómo se sintió el barrio ante ese secuestro? Se sentía muy tenso el ambiente, incluso a cualquier hora del día están secuestrando a los niños y no nada más a niños, a gente grande, sin importarles nada. Si uno tiene dinero, si no tiene dinero. Gabriela indica a Donald dónde podría estar la familia de Javier. Así que Donald se acerca al lugar para ver si algún miembro está dispuesto a hablar con él. Cuando llega a la casa, la tía del pequeño está muy dispuesta a hablar sobre el asesinato. ¿Cómo se siente hacia la persona que mató a su sobrino? Pues son personas que no merecen el perdón porque ni siquiera la muerte merecen, porque la muerte sería un halago para ellos. Porque ellos como quiera ya destruyeron una familia psicológicamente, moralmente. En todos los aspectos destruyen una familia. Y más que fue un niño chiquito que no merecía esa muerte. Se ensañó con ese niño porque le pusieron ácido correctivo, le inyectaron al niño. Resultó que el joven secuestrador de Javier actuó en nombre de una banda que se dedica a esto y que para crear miedo y que la banda sea respetada, asesinaron a Javier inyectándole ácido en el corazón. Usted se imagina en vida estarle inyectando ácido correctivo y estarse quemando por dentro a los 5 años y con eso es injusto. Esta ha sido una de las historias más desgarradoras que Donald ha oído en todos estos años que ha trabajado como periodista criminalista. Es increíble que en una ciudad como esta, los niños mueran a manos de sus propios vecinos. Las víctimas le han dicho a Donald que no suelen denunciar los secuestros porque tienen miedo de la corrupción policial. En una sociedad en la que no te puedes fiar de nadie, Donald quiere saber cuáles son las opciones que tienen las familias de los secuestrados. Donald está a punto de conocer a un hombre que no ha tenido otra opción y se ha visto obligado a tomarse la justicia por su mano. En julio de 2000, Paola Gallo fue secuestrada y asesinada por sus captores. Su padre, Eduardo, un próspero consultor económico, ha accedido a hablar con Donald para contarle la horrible historia de su familia. Pasa, por favor. ¿Cómo era ella? Era una chica muy alegre. Le encantaba contar chistes a todo el mundo y hacer reír a la gente.
A pesar de que Eduardo pagó el rescate de 13.500 euros rápidamente, no volvió a ver a su hija con vida. Le dispararon una pistola del calibre 45 en el cuello. Al menos, ella murió inmediatamente. Fue como un jarro de agua fría. Bueno, en realidad eso no es nada comparado con lo que sentí. En los días posteriores al asesinato de Paola, empezaron a surgir las verdaderas razones de su muerte. Durante el pago del rescate, unos asaltantes desconocidos robaron a los secuestradores la mitad del dinero y acabaron con la vida de 3 de ellos. Los demás miembros de la banda mataron a Paola cuando se dieron cuenta de que no tenían todo el rescate. La policía rápidamente supuso que Eduardo estaba detrás del ataque a los criminales. Dijeron que estaban realizando una investigación y que para llevarla a cabo bien necesitaban que les explicara por qué habían muerto esos 3 chicos. Me preguntaron, ¿tiene usted idea de lo que pasó? Yo les contesté que no tenía ni idea y que si pensaban que les había matado, ya se podían ir a la... Me enfadé mucho, me volví loco y les grité, les insulté y les mandé muy lejos. Perdiste la cabeza porque también acababas de perder a tu hija. Y estaban insinuando... ¿Te acusaban de asesinato? Que yo había matado a los secuestradores y por eso ellos habían asesinado a mi hija. Yo les dije que no solo eran idiotas, sino que también eran unos corruptos. Entonces me di cuenta de que no se iba a llevar a cabo ninguna investigación. Como sabía que algunos miembros de la banda todavía seguían en la calle, Eduardo buscó a los asesinos de su hija. Empecé a recopilar información sobre ellos, fotos, datos sobre sus familias, sus hijos, sus mujeres, sus hermanos, sus padres, sus primos, dónde vivían, mucha información. Sabía lo que buscaba y a quién buscaba. Me di cuenta de que faltaban 4 y pensé, vale, vamos a encontrarles. Gracias a sus propias investigaciones, Eduardo pudo encontrar a 3 de los secuestradores de su hija y la policía les arrestó inmediatamente. Luego seguí buscando al que faltaba, que además fue quien disparó a Paola. Le encontré dentro del Estado de México y mis 2 guardaespaldas hicieron el trabajo que tenían que haber hecho las autoridades. Le dimos su merecido. A pesar de que todos los secuestradores fueron condenados, Eduardo, de vez en cuando, se cerciora de que sigan en la cárcel. De vez en cuando voy a la cárcel para asegurarme de que siguen allí. En México las cosas son así. A lo mejor en otros países no, pero en México tienes que asegurarte de que las cosas se hacen como debe ser. Tienes que asegurarte de que están allí porque estamos en México y aquí nunca se sabe, ¿no? Sí. ¿Te sientes satisfecho de haber conseguido encerrar a los asesinos de tu hija? Bueno, no se trata de satisfacción. Se trata de que se haga justicia. Y es una forma de decirle a Paola, aunque no me oiga, que la quiero. Calles peligrosas. Donald McIntyre está en México DF y ha descubierto que aquí la vida es efímera y que la alegría ante la muerte forma parte de la cultura. Es una ciudad asolada por el crimen y la corrupción, donde los secuestros se han convertido en algo tan frecuente que los pobres secuestran y asesinan incluso a sus vecinos. Donald sabe que esta investigación no estará completa hasta que conozca a algún secuestrador. Así que ha venido a la cárcel más grande del país para hablar con uno de ellos. Filiberto Vargas está cumpliendo una pena de 60 años por permitir que una banda utilizase su casa para esconder al rehén.
Aquí hay 11.500 prisioneros, incluido Filiberto, el secuestrador que formó parte de una banda que privó de libertad y violó a una joven mujer. Y hoy va a contarnos su versión de toda esta historia. Donald llega a uno de los patios donde le espera Filiberto. ¿Por qué un pensionista como tú cometió un crimen así? Pues no tenía necesidad, como vulgarmente se dice, no, pero quería comprarme mi carrito, un taxi, para tener un poquito, supuestamente, más. ¿Qué rescate pedisteis a la familia de la víctima? No, yo de eso soy ajeno a todo eso, porque yo nomás era de darle de comer a la persona. Supuestamente me iban a dar 50,000 pesos. En el juicio, la víctima reveló que había sido violada durante el secuestro. ¿Cuándo supiste que habían violado a la víctima? Hasta que tuve yo detenido ahí, o sea, en la delegación contaba con los judiciales, cuando me lo nombraron ellos, porque me inculcaban a mí supuestamente la violación a la persona, el cual yo lo negué rotundamente y jamás he tenido contacto con la dama ni no. ¿Eso es verdad? Estás en la cárcel cumpliendo una condena de 60 años. Ahora ya puedes decir la verdad. Sí, yo nomás, el roce era con el que la cuidaba. Yo contacto con ella no tenía, yo nomás hablaba con él. Pero debiste de oír los ruidos que hacía, lo que decía, sus gritos, su llanto, ¿no? A mí me sacaban del domicilio o me mandaban a traer, ¿cómo se llama? Refrescos o antojos, golosinas. Sí, yo no, ¿para qué no? Nunca lo oía. Eres un hombre inteligente que lee los periódicos y sabes muy bien las consecuencias que tienen los secuestros en las víctimas, lo mal que lo pasan. Seguro que sabías que la mujer que estaba en tu casa y la que tú alimentabas lo estaba pasando francamente mal, ¿verdad? Pues ya no puedo hacerme para atrás. No, sí arrepentido de todo, ¿no? Porque pues, eso es avaricia, ¿no? Y ya tenía lo que bien, la libertad y un pequeño de dinero que tenía, ¿no? Y ahora, pues no. Donald no sabe si es cierto que Filiberto no sabía nada de las violaciones, pero lo que sí le queda claro es que él no era el cabecilla de aquella operación. Filiberto solo era un pequeño engranaje más de una inmensa máquina. Los líderes de la banda con la que trabajó siguen en libertad porque tienen dinero y los contactos necesarios para sobornar a las autoridades. Desde que Donald ha llegado aquí, ha visto cómo la cultura de la corrupción se ha extendido por todo México DF. Los secuestros y demás crímenes suelen quedar impunes. La ley que impera en México es muy débil y aquí no se paga por todos los crímenes que se cometen. Mientras México siga siendo un país en el que los ricos y poderosos malhechores puedan operar sin miedo a la ley, el crimen organizado seguirá controlando la ciudad y las calles de México DF continuarán siendo peligrosas.